Muy bien, vamos a empezar con el teorema referente a ángulos inscritos en la circunferencia. Para ello construimos un ángulo inscrito. El ángulo ACB. Nuestra hipótesis, ángulo ACB inscrito en la circunferencia de centro O y radio R. Aquí estaría el centro O. Nuestra tesis es demostrar que la medida del ángulo ACB es igual a la medida del arco AB sobre 2. Para esto nos vamos a ayudar de algunas construcciones. Trazo primero un diámetro y dos radios hacia los puntos A y otro hacia el punto B. Aquí llamemos punto D. Entonces, primer paso, voy a decir que CO es igual a OA igual a OB igual al radio por construcción. Como segundo paso vamos a marcar algunos ángulos que nos serán de ayuda. Primero, fijémonos que el triángulo CAO es un triángulo isósceles, puesto que CO y OA tienen la misma medida, son radios de la circunferencia. Lo mismo sucede con COB, es otro triángulo isósceles. Entonces puedo decir que el ángulo ACO es igual al ángulo CAO y vamos a igualarlo a un ángulo 1 para poder trabajar mejor. Esto lo podemos justificar diciendo que en el triángulo CAO a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. De igual manera, yo puedo decir que el ángulo OCB es igual al ángulo OBC, cambiemos de variable a un ángulo 2, esto en el triángulo COB, la misma justificación que en el paso 2, entonces idem 2. Muy bien. Voy a señalar aquí dos ángulos más, el AOD y el DOB. Entonces digo que el ángulo AOD es igual a 2 veces ángulo 1, porque en el triángulo CAO es un ángulo externo. Recordemos que por definición, un ángulo externo en cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Lo mismo puedo decir para el ángulo BOD, igual a 2 veces el ángulo 2. En el triángulo COB, ángulo externo. A continuación, voy a decir que el ángulo AOB, la medida del ángulo AOB, es igual a la medida del arco AB por ángulo central. Recordemos que por definición, todo ángulo central en la circunferencia, ¿sí? Todo ángulo central en la circunferencia
tiene la misma medida que el arco que está contenido en sus lados. Ahora, aquí es donde vamos a aplicar algo que se aprendió hace mucho tiempo, que es la suma de ángulos. Yo puedo decir que AOD más BOD es igual a AB. ¿Por qué? El ángulo AOB, todo este ángulo, puede expresarse como la suma de AOD y BOD. Entonces, en el paso 6, en lugar de escribir AOB, me puedo escribir la suma de esos ángulos, AOD más BOD. Suma de ángulos. Hagamos una sustitución. 2 veces el ángulo 1, 2 veces el ángulo 2 es igual a la medida de arco AB. Sustitución del paso 4 y 5 en el paso 7. AOD está aquí, sabemos que es igual a 2 veces ángulo 1. BOD es 2 veces ángulo 2. Hacemos la sustitución. A ver, aplicando la propiedad de uniformidad, divido los dos lados de la igualdad para la misma cantidad, en este caso para 2, y me queda que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a la medida de arco AB sobre 2. Propiedad de uniformidad. Finalmente, veo en el gráfico que finalmente veo en el gráfico que el ángulo 1 más el ángulo 2 forman CAB. Así que nuevamente puedo hacer la sustitución. En lugar de 1 más 2 pongo ACB igual a B sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Y con eso tenemos nuestro primer teorema de ángulos en la circunferencia. Todo ángulo inscrito en la circunferencia es igual, a la medida de todo ángulo inscrito en la circunferencia es igual a la medida del arco que está contenido por sus lados dividido para 2. Vamos ahora con el teorema del ángulo interno. Igual trazamos aquí en nuestra circunferencia un ángulo interno. Recordemos que es aquel que se forma por dos cuerdas que se cortan. Vamos a poner nomenclatura. Este es A, B, C y D. El ángulo interno que me interesa está aquí formado. Vamos a este un punto P. Aquí sería el centro O, ¿no? Hipótesis: APB, ángulo APB es interno a la circunferencia de centro O y radio R. Y la tesis: que el ángulo APB o su medida es igual a la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. Para ayudarme en este proceso voy a hacer una pequeña construcción. Simplemente voy a unir A y D. Ahí tendría un triángulo, el triángulo APD. Y dentro de este triángulo voy a poner dos ángulos. Voy a marcar dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2. Ahora, si nos fijamos claramente, este ángulo 1 es un ángulo inscrito en la circunferencia. Y por el teorema anterior sabemos que la medida de todo ángulo inscrito es igual a la medida del arco que está subtendido por sus lados sobre 2. Ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Igual sucede para el ángulo 2. Es un ángulo inscrito a la circunferencia,
Por lo tanto, su medida será el arco AB sobre 2. Ángulo 2, AB sobre 2. También es un ángulo inscrito. Pongamos ibidem 1. ¿Ya? Ahora, el ángulo que a mí me interesa, APB, claramente se ve que es un ángulo externo al triángulo APD. Así que podemos plantear que el triángulo APB es igual al ángulo 1 más el ángulo 2, porque en el triángulo APD es un ángulo externo. Hagamos una sustitución. Me queda que APB es igual a, bueno, le voy a reordenar, AB sobre 2 más CD sobre 2. Sustitución del paso 1 y paso 2 en el paso 3. Y haciendo una simple suma de fracciones, AB más CD sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Entonces vemos que la medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de los arcos que están contenidos en sus lados o subtendidos por sus lados. Semisuma no es más que la suma de las dos medidas dividido para 2. Y tenemos nuestro teorema demostrado totalmente. Muy bien, vamos a continuar ahora con el ángulo externo. Entonces, en nuestra circunferencia dibujamos justamente un ángulo externo. Vamos a poner la nomenclatura P, B, D, C y el centro de la circunferencia O. Tenemos entonces aquí nuestra hipótesis que el ángulo P es un ángulo externo a la circunferencia de centro O y radio R. Y nuestra tesis es que el ángulo P es igual a la semidiferencia de los arcos contenidos entre sus lados, es decir, BC menos AD sobre 2. Bien, para ayudarme en la demostración de este teorema, voy a trazar una línea auxiliar que une los puntos B con D y voy a marcar dos ángulos que me van a servir: el ángulo 1 y el ángulo 2. Puedo empezar diciendo que el ángulo 1 es igual al ángulo P más el ángulo 2, puesto que en el triángulo PBD es un ángulo externo. En el triángulo PBD, el ángulo 1 es, al ser un ángulo externo, la suma de los internos adyacentes, ángulo 2 con ángulo P, que es el que nos interesa. Ahora hagamos una transposición de términos, de modo que me quede que ángulo P es igual a ángulo 1 menos ángulo 2 por transposición de términos o también por propiedad de uniformidad. Pero si nos fijamos, el ángulo 1 es un ángulo inscrito, por lo tanto va a ser igual al arco BC sobre 2, y el ángulo 2 sería AB sobre 2, ya que también es un ángulo inscrito. Entonces podemos poner que ángulo 1 es igual a la medida del arco BC sobre 2 por ángulo inscrito
y que el ángulo 2 es AD sobre 2, también por ángulo inscrito, por lo tanto ponemos ibidem 4. Hagamos la sustitución en el paso 2, me quedaría que el ángulo P es BC sobre 2 menos AD sobre 2. Sustitución de los pasos 3 y 4 en el paso 2, llegando finalmente a concluir que el ángulo P es BC menos AD, o sea, arco BC menos arco AD sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Y ya tenemos la confirmación de que el ángulo P es la semidiferencia de los arcos que están contenidos entre sus lados. Continuando, vamos ahora con el ángulo semi-inscrito. Primero trazamos una tangente a nuestra circunferencia. Vamos a llamarle la tangente CE. Entonces nuestra hipótesis CE es tangente a la circunferencia de centro O y radio R. Aquí está el centro O. Y trazamos también una cuerda justo en el punto de contacto. La cuerda AB. Este es el ángulo que nos interesa. Tenemos que el ángulo EAB es semi inscrito. Nuestra tesis es que la medida de EAB va a ser igual a la medida del arco AB sobre 2. De igual manera vamos a ayudarnos con una construcción que une los puntos C y B y marcando dos ángulos que serán de utilidad, ángulo 1 y ángulo 2. Entonces podemos empezar diciendo que el ángulo EAB es igual al ángulo 1 más el ángulo 2, ya que en el triángulo CBA es un ángulo externo. Ahora, fijémonos, el ángulo 1 es un ángulo externo. Está fuera de la circunferencia formado por una tangente y una secante. Entonces, gracias a la demostración que hicimos previamente, decimos que el ángulo 1 es igual a AB menos, aquí nos faltó la nomenclatura, llamémosle punto, menos el segmento AD sobre 2. Esto gracias a ángulo externo a la circunferencia, ¿no? Ángulo externo a la circunferencia. El ángulo 2 es un ángulo inscrito. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo 2 es la medida del arco AD sobre 2. Ángulo inscrito. Reemplacemos. Tengo que EAB es igual, en lugar de ángulo 1, AB menos de 2 más AD sobre 2. Sustitución de los pasos 2 y 3 en 1. Aquí fácilmente llegamos a la conclusión que EAB es igual a AB sobre 2.
Es lo que queríamos demostrar. Si este paso no quedó claro, es una simple solución a esta suma de fracciones, donde AD y AD se simplificarían dejando solamente AB sobre 2. Y tenemos demostrado ya un teorema más, el teorema del ángulo semi-inscrito. Bien, para terminar esta serie de demostraciones de ángulos en la circunferencia, vamos con el ángulo ex-inscrito. Trazamos un segmento al que vamos a llamar CD, perdón. Aquí estaría el punto B. Y trazamos también una cuerda AB. El centro de la circunferencia sería el punto O. Nuestra hipótesis, el ángulo ABD, que es el que nos interesa. La medida del ABD primero es un ángulo ex-inscrito en la circunferencia de centro O y radio R. Y nuestra tesis es que la medida del ángulo ABD es la semisuma de las medidas de los arcos AB más CB y todo sobre 2, ¿no? Al ser una semisuma. De nuevo, para ayudarnos con este proceso, trazamos un segmento auxiliar y marcamos los ángulos que nos van a ayudar: ángulo 1 y ángulo 2. Como primer paso decimos entonces que ABD es igual al ángulo 1 más el ángulo 2, puesto que en el triángulo ABC es un ángulo externo. ¿Ya? Ahora nos fijamos que tanto el ángulo 1 como el ángulo 2 son ángulos inscritos a la circunferencia. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo 1 es AB, el arco AB sobre 2, por ángulo inscrito. Y el ángulo 2 sería CB sobre 2 por la misma razón, por lo tanto dividen 2. Hagamos la sustitución. Tenemos que ABD sería entonces AB sobre 2 más CB sobre 2, y la sustitución de los pasos 2 y 3 en el paso 1, teniendo finalmente nuestra tesis. ABD, el ángulo ABD, es igual a AB, medida del arco AB, más la medida del arco CB sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Vamos ahora ya todos nuestros teoremas de ángulos en la circunferencia demostrados, finalizando con el ángulo ex-inscrito, donde su medida es igual a la semisuma de los arcos que están contenidos por sus lados.